Compañeros, sean ustedes bienvenidos a esta clase del día 11 de septiembre del 2021. 11 de septiembre, que es muy significativa en muchos sentidos, por todo lo que si ustedes quieren, gusten y manden. Hoy, sobre todo, porque pues es un aniversario del 48, porque el primer 11 de septiembre que existe, y espero que sepan, es el de 1973, el golpe de Estado dado al gobierno democrático de Salvador Allende por las Fuerzas Armadas chilenas encabezadas por Augusto Pinochet, y pues todo con la intervención abierta y sin ningún recato de la CIA de los Estados Unidos para imponer un régimen dictatorial, y que costó la vida de muchas personas. Era parte de algo que se llamaba el operativo Plan Cóndor, que se dio en Sudamérica a través de imponer gobiernos golpistas. En el 76 se dio el golpe de Estado en Argentina, luego subsecuentemente en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia. Lo que estos gorilas que pusieron y que no tenían empacho, no había democracia ni nada. También en Brasil hubo dictaduras militares, se habían extendido por toda la región y todas estaban financiadas y protegidas por los Estados Unidos. Bueno, entonces ese tipo de cosas pasaron hace 48 años, y hace 20, pues vivimos lo que fue el 11 de septiembre del 2021, del 2001, y hasta hoy seguimos teniendo los efectos de ambos casos. Esto del asunto de las Torres Gemelas, algunos pues evidentemente eran pequeños, como mi hija le estoy diciendo, todos los que tengan menos de 25, pues estaban cantando pistas de Blue. Mi hija andaba muy feliz porque esta semana salió Steve a saludarles. Mi hija sacó hasta su muñeco de pistas de Blue, ya es doctora, ya titulada de medicina, pero sacó su Blue y bien feliz, y muchos de ustedes estaban chiquitos, pero eso no quita de que sepan y estudien estos casos que son muy necesarios que se tengan a la mano, porque fueron relevantes en esa época. Permito nada más, ya grabé la clase anterior ya. Bueno, y el tema de hoy, pues a lo mejor viene un poquito a colación, porque hoy tenemos lo que son la estancia de los extranjeros. Vamos a tener las limitaciones de estancia y permanencia de los extranjeros en el país. Y esto es importante porque todos los días llegan a nuestras puertas, y algunas compañeras me dijo, profe, ¿va a atacar este tema? Pues claro, vamos a tomarlo. Todos los días llegan a nuestra sur de nuestra frontera cientos de inmigrantes y personas que están buscando entrar a México, ya sea por problemas económicos, problemas sociales, huyendo de la violencia, de la pobreza. Los haitianos, ahí llegan hasta de África. En 1973, por eso les decía, por qué era importante recordar el asunto de Salvador Allende, del golpe de Estado. Pues las oligarquías y el gobierno estadounidense, a través del secretario de Estado, pues van a financiar con el ejército el golpe de Estado a Salvador Allende. Y esto va a ocasionar que salgan cientos de chilenos que si no salen, se mueren. ¿Mande? Sí. Ahí salió el micrófono por ahí. Entonces van a llegar cientos de exiliados chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños a México. Salen cantantes, por ejemplo, ustedes han escuchado a Mercedes Sosa, que espero que también sepan quién es la Negra Sosa. Canta esta canción de Cambia, todo cambia, en donde pues habla de ese exilio que está viviendo fuera de Argentina por el golpe militar. Entonces a México van a llegar cientos de chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos buscando refugio de los golpes de Estado. Ahora que vino el presidente Alberto Fernández, a México, estuvo en Palacio Nacional y fue lo primero que le reconoció al presidente. Gracias a México por haber recibido a todos los exiliados de las dictaduras militares. Yo conocí chilenos que mi papá les arreglaba sus documentos y que hicieron una vida aquí. También en los 80s hubo las masacres en Guatemala. Miles de familias guatemaltecas tuvieron que cruzar por la frontera porque si no los militares los iban a masacrar. Acuérdense de Rigoberta Menchú, ella es producto de esas masacres, que tuvo que luchar contra estos dictaduras que eran armadas y financiadas por la CIA, porque Centroamérica se convirtió en el centro de operaciones de la CIA y de todo este tipo de organismos, a costa del dolor y el sufrimiento de miles de personas. Entonces cruzaban a México desesperados, primero cruzan a Chiapas, se convierte en un problema social porque pues, los chiapanecos, pues ¿dónde los tenemos? ¿Qué hacemos? La Comar y otro tipo de organismos mexicanos, la ACNUR y demás, los tienen que después reubicar en la parte sur de Campeche,
la parte norte del Petén guatemalteco, y ahí van a asentarse estos guatemaltecos que ya después nunca regresaron. Se quedaron en México a vivir, ya son, pues, la mayoría ya de esos que llegaron ya, incluso los abuelos ya fallecieron, ya son muchos mexicanos, ya no regresaron. Es decir, y podemos ir estudiando caso por caso de todas estas migraciones. También tenemos el problema de las bandas que traen a estos migrantes. Hay bandas que ya se dedican como negocio. A ver, ¿por cómo llegaron unos cuates del Congo? Llegaron a Chiapas. ¿Cómo entraron? Vienen del África, vienen del África Central. Pues llegan a Sudamérica primero, los traen estas bandas, los llevan a Centroamérica, los cruzan por Guatemala y le dicen, no te apures, en México a llevarte. Es decir, también hay bandas que se dedican a esto. Como este es de Pueblos Sin Fronteras, son un par de mafiosos los que andan allí. Ese es su negocio. Organizan las caravanas y los pretenden traer para México. Entonces, la migración surge por la pobreza, la desesperación, por la violencia que se vive, la violencia. Y otra de las cosas es, por ejemplo, los hondureños. Usted los ve llegar. ¿Cuántos son los hondureños? El gobierno de Honduras es un gobierno que ha venido teniendo problemas desde 2009 a través del golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Un gobierno de Estado promovido, financiado igual. No hay un solo golpe de Estado en esta América que no haya sido promovido y financiado desde el Potomac, desde Washington. Todos han sido financiados. Entonces tienes un problema de inestabilidad social, oligarquías que se atienden a sí mismas, hay las maras, en el caso de El Salvador, en Honduras la violencia es terrible, son países más violentos. Si se quedan, se mueren, si no, ¿qué hacen? Pues deben de salir. En el 2017 se vino las elecciones otra vez en Honduras, un fraude electoral a todas luces, la OEA hizo como que veía para acá, Luis Almagro como que se quedó comiendo unos tacos de cabeza fuera del metro, no hicieron nada. Y la violencia se reduce. Los medios de comunicación, pues sí nos dicen que llegan miles de hondureños, pero jamás te dicen que el gobierno hondureño pues, y las circunstancias que están viviendo, no fueran venezolanos, porque entonces sí, ¿qué pasaría con los medios de comunicación? Ah, Maduro es un malvado, Maduro es un dictador, ahí estaría Jorge Ramos diciéndole, ¿le digo dictador o le digo presidente? Pero no van a Honduras, y toda esta gente llega buscando refugio, alimento, nuevos horizontes para sus hijos. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Yo se los digo, lo vi en carne propia. A mi casa llegaron, cuando yo era un jovencito, dos jóvenes argentinos huyendo de la guerra de las Malvinas. Eran desertores de la guerra. Mi papá era un experto en trámites migratorios. Me llevaba con él, yo aprendía porque íbamos al Archivo General de la Nación, ahí se hacían trámites, y me decía, tú te formas aquí en lo que yo por copias. Entonces yo era su ayudantito de mi papá, pero platicaba con los inmigrantes, incluso húngaros, incluso, no sé, sobre todo argentinos y chilenos. Con ellos platicaba. Entonces te contaban el horror de estar en una dictadura. Es decir, nosotros no sabemos lo que es una dictadura. De verdad, podemos de alguna manera decir, bueno, pues el PRI es malvado, pues sí, lo fue, pero ahí la película de Arma Mortal, pues sí es cierto. Pero también teníamos nuestros capítulos negros. En 1970 y tantos, no me acuerdo. Acuérdense que Pedro Salmerón el año pasado sacó un texto sobre estos jóvenes, el 23 de septiembre, que quisieron secuestrar al empresario de Monterrey, Sada, no me acuerdo si fue, y les llamó jóvenes valientes, se armó una bronca. Bueno, todos estos que lo intentaron y que querían cambiar a México a través de las armas y demás, porque venían del 68, del 71 y del halconazo, no tenían un juicio justo. También nuestro gobierno los perseguían, los cazaban como tales, los acababan, los desaparecían. Muchos de ellos les clavaban clavos literalmente en las rodillas. Imagínate el horror que se vivía. O los desaparecían, como el caso del actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Su hermano fue de esos desaparecidos. Entonces, también teníamos nuestro lado oscuro, nuestro lado negro, pero del otro lado recibíamos a toda esta gente que venía huyendo. Entonces les digo, en Guatemala tenemos que digan Chiapas, tenemos en Campeche, tenemos comunidades de guatemaltecos, tenemos cientos de hijos de inmigrantes ya nacidos en México. La gloriosa página del general Cárdenas recibiendo a todos los exiliados de la España franquista, los derrotados, los que nadie quería recibir. Esa imagen, por ejemplo, cruzando de Antonio Machado y su madre muriendo en la plena inopia en el invierno francés, nadie los recibía. ¿Quién lo hizo? El general Cárdenas. ¿Quién lo hizo? Lo hizo este pueblo.
Entonces seguimos siendo un pueblo de oportunidades. Hay ya una frontera, está llena de inmigrantes haitianos en Tijuana de hace años y cientos de niños haitianos que ya nacieron en México, pues ¿qué creen que son? Pues ya son mexicanos. Entonces les debemos respeto a sus derechos adquiridos, a su nacimiento, y eso es lo que vamos a ver. Entonces les traje toda esta colación para que sepan que pues México es una tierra linda de oportunidades. Tenemos nuestra página oscura, teníamos nuestro lado fascista. Ayer estaba yo leyendo cuando en 1939 pues llegan todos estos judíos perseguidos por el nazismo, y luego, no, ¿cómo vamos a traer estos judíos rojos comunistas que vienen aquí? Y el sector más reaccionario, culpando al general Cárdenas y a todos. Bueno, pues los trajimos, y hoy ya ni se acuerdan. A todos estos grandes maestros que ustedes ven en las paredes de la facultad, todos esos grandes maestros, pues llegaron exiliados por eso, porque perdieron la guerra. Y fue gracias a que había puertas abiertas de un gobierno que lo recibió. Entonces, esta mañana vamos a ver eso, vamos a estar atentos con, permítame tantito, vamos a compartir esta parte. Pues vamos a ver lo que es las limitaciones de estancia. ¿Qué vamos a hacer con tanto extranjero en México? Porque pues, es un problema social. Esta semana hemos visto, y ustedes también lo vieron, cómo el Instituto Nacional de Migración está tratando de contener las oleadas de inmigrantes. De verdad, algunas imágenes son deplorables, son muy tristes por la manera en que se hace. No debería de ser así. En mi concepto, debería tener un trato más humano, pero las circunstancias geopolíticas nos obligan a hacer cosas que yo creo que son muy deprimentes y fuera de lugar. Y no justifico a los de las instituciones de migración, pero no se debe de hacer así. Bueno, pues vamos a tener el retorno asistido y la deportación de los extranjeros. Bueno, ya entraron a México, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues muchas veces entran cientos de niños, de niñas, adolescentes, migrantes, mujeres embarazadas. Está comprobado que la mayoría de las mujeres incluso les dan pastillas o les dicen, vas a pasar por México por la pasilla mexicana, te van a violar. Cuídate, tómate esto. Es brutal saber que de entrada muchas mujeres van a ser abusadas tan solo por tratar de llegar a la frontera. Niñas, niños, adolescentes que viajan sin sus padres, que incluso llegan a la frontera, los hacen pasar como sus hijos, en fin, adultos, indígenas, víctimas de delito, testigos. Este retorno asistido es un beneficio que va a dar la ley para que estas personas puedan regresar a sus países de origen o de residencia habitual, que les va a dar la ley de inmigración, artículo 118-121, a quienes se encuentran en el país irregularmente. Tenemos muchos casos, cientos de casos. Es decir, el problema es que pues, se debe de dar ciertas circunstancias. ¿Cómo se va a dar este retorno asistido? Vámonos al artículo 118, vamos a cambiar un poquito la imagen, porque es importante ver la propia ley. ¿Quién lo va a solicitar? De entrada. Es un beneficio, sí, sin perjuicio de que efecto establezca los instrumentos interinstitucionales. ¿Quién lo va a pedir? Bueno, sobre todo los mayores de edad, los niños y niñas y adolescentes, no. Bueno, que se encuentren irregularmente en el territorio. No existe restricción legal emitida por competente para que abandonen el país. Es decir, si está en un proceso judicial que le dicen, usted no se puede salir porque tiene que responder por esto, no se puede ir. En caso de que el extranjero decida no solicitar el beneficio del retorno, se procederá a su presentación conforme a lo dispuesto en esta ley. Bueno, dice es para mayores de 18 años que se encuentren irregularmente, es decir, no le podemos aplicar este retorno asistido a los niños y niñas y adolescentes. A petición expresa, debe de pedirlo, se debe garantizar el respeto a sus derechos humanos. Y estos son preguntas que he puesto en el cuestionario, van a estar de examen. ¿A qué tiene derecho? Pues a ser informado, de recibir protección, de representación consular. Acuérdense que esto es bien importante, porque el problema de Florence Cassés, y ustedes ya lo estudiaron, porque no se respetó de entrada esta representación consular, no se le respetó su derecho de defensa y comunicarse con ella. ¿Sí? Tienes que decirle a su consulado, oye, tengo aquí a tu nacional, ven a ayudar. Y en caso de que desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con su llamada telefónica. Información de la posibilidad de quedarse en el país. A ver, ya estás aquí en México. ¿Qué traes? A ver, te puedes quedar así de esta manera. Avisar a sus parientes. Decirles, oye, ya está aquí tu familiar o a su persona de confianza. Ah, caray, Andrea. Muy bien.
un traductor o un intérprete. Por cierto, aquí hago un breve con paréntesis y comercial. Vayan, si tienen tiempo, por favor, a ver una película que está en Cinemex, no está en Cinépolis. Yo fui el lunes, me encantó. Es una película con Gerard Depardieu y se trata de un niño inmigrante que viene de un país asiático, llegan a Francia con su papá precisamente huyendo de la violencia. Creo que vienen de Pakistán o de estos lugares, y va a tener todo un proceso migratorio para poderse quedar en Francia. Es un niño excepcional, es un genio del ajedrez, su papá lo lleva precisamente para esto, buscan un buen maestro. No solo se centra la película en la cuestión de que el niño es un genio del ajedrez, sino todo el proceso para poderse quedar en Francia como inmigrantes. Y hay una escena terrible donde tienen un supuesto traductor, puso un traductor hindú, que sí entiende el idioma del papá de este niño, y está mintiendo. O sea, le está diciendo, es que nos queremos quedar porque nos están persiguiendo en el país y nos van a matar si nos regresamos. Y le dice el traductor, es que se quiere quedar porque está muy bonito su país. Dice la de migración, oye, pero te vamos a regresar, ¿estás de acuerdo? Y entonces dice el traductor, ese sí dice que está de acuerdo. O sea, un buen traductor es importante. Por favor, si pueden ir a verla, véanla, se los voy a recomendar muchísimo. Es bien importante y lo vamos a ver al final del curso, porque tener un traductor es vital para esto. Que el procedimiento sea sustanciado por la autoridad competente, a recibir asesoría, ofrecer pruebas, ofrecer alegatos, todo. Y que se cerciore de que el extranjero pues es de la nacional que dice o del país en donde reside normalmente. Y que pues los traslades con todo y sus chivitas, ¿no? Por sus efectos personales, y que en caso de extranjero sea rechazado, sea devuelto al territorio de los Estados Unidos mexicanos para que el instituto defina su situación migratoria. Puede pasar que llegando allá digan, este ni es mío, yo para qué lo quiero, ¿no? Entonces, este procedimiento también debe de privilegiar esto de la unidad familiar y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, procurando que los integrantes viajen juntos. Eso es la teoría. En realidad las estancias migratorias son terribles. El año pasado estuve en un conversatorio que yo nada más iba de oyente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y te están diciendo las condiciones tan terribles en las que viven las personas en las estancias migratorias. Son en realidad centros de detención. Y luego hasta metían niños. No puedes tener. Entonces, por eso dice que en caso de niñas y niños, adolescentes y mujeres embarazadas, víctimas y testigos de delitos, ¿sí?, con discapacidad mayor, se aplicará el procedimiento de tránsito con la intervención de funcionarios consulares o migratorios, y de entrar ciertas consideraciones. ¿Sí? El interés superior de las niñas y niños y adolescentes, mayor su protección. Ahí debe de intervenir el DIF estatal, el municipal, la ley de protección a los menores y adolescentes. En caso de niños y adolescentes, dice aquí, no serán deportados y atendiendo a su voluntad o al interés superior para garantizar su mayor protección. Es decir, debes de protegerlos. Entonces, compañeros poetas, esto el 11 de noviembre del 2020 vino este cambio, sobre todo de la ley de migración, con el objeto de proteger a todos estos niños que van cruzando por nuestro país. Antes casi los metían juntos, órale, van para adentro. No, no puedes hacer eso. Los niños y niñas y adolescentes que van viajando por el país deben de ser atendidos por las autoridades del DIF o las instancias que tengamos competentes. No se puede poner a los niños y niñas y adolescentes. Es decir, es un problema social, es un problema que deriva de la realidad que le estoy contando. Dígame. Un segundo. Bueno, a ver, David, ¿vale? Por eso les decía que es importante tomar en cuenta estas consideraciones. Y la migración no va a parar. La migración es circunstancial a los seres humanos. Yo les puedo apostar que la mayoría de todos nosotros tenemos un pariente en Estados Unidos trabajando. La mayoría. Si no es que el 80%. Tenemos un pariente que se fue, ya sea de mojado, con papeles buenos, pero ya estando allá se quedó a vivir. Sí, Gabriela, perdón, dime tus órdenes. Sí, la migración pues es un fenómeno que se ha dado a todo lo largo de la historia de la humanidad. Y hoy en día es un derecho, no es una concesión ni nada. Lo que pasa es que pues, hay países receptores, como el caso de Estados Unidos, pues que no lo admite, pero en realidad todos tenemos derecho a migrar para mejorar nuestras condiciones de vida. Claro que sí, es un derecho de mejorarlas. Sí, David. Profesor,
ahí dice que cuando se detiene un menor, se va a contactar a los padres. Pues sí, porque Pero, muchas veces no están. pero ayer nos surgió la duda de ¿qué pasa cuando existe violencia por parte de los padres? Porque ahí dice que la decisión de si se van a deportar o no tiene que ser por los padres. Es que mira, en ese caso sí debe del DIF o las autoridades ministeriales que tengan conocimiento determinar si es prudente que el niño se vaya. Porque si está huyendo precisamente de la violencia intrafamiliar, pues no lo vas a regresar. Pues debe de atenderse al niño y niña, deben de haber asistentes de menores, psicólogos, terapeutas que atiendan a estos niños. Imagínate qué obligó a un menor a aventurarse a lo desconocido para dejar su casa, a todo, dispuesto a todo, antes que seguir viviendo esa violencia. Porque muchos niños de la calle, ¿por qué están ahí? Por la violencia que vivían en sus hogares. Por muchas razones, pero muchas veces la violencia es la primera de ellos. Sí, Entonces, porque habla de que se les va a hacer una entrevista, sí, pero también, o sea, lo que me surgió es porque sí el texto dice que la decisión final será de los padres si para ve, pero deportar. imagínate si vienen solos, ¿quién decide? Sí, entonces ahí precisamente esa era la duda, porque pues si vienen huyendo de ellos y, o sea, porque muchas veces no nada más es violencia, también es prostitución. No, pues sí. Entonces, digo, si les van a dar o sea, si la ley le da esa potestad a los padres, o sea, ahí Mira, ya estaríamos en un problema. Entonces, sí se toma muy en cuenta lo que es el interrogatorio que se le hace al menor. sí, porque acuérdense que ha habido casos que dicen de padres, incluso son los que mandan a los hijos, porque saben que si se quedan o los van a meter a las maras o las niñas las van a prostituir. Entonces, ¿qué es lo que prefieren? Mejor que salgan los niños. De verdad, es deprimente. Sí, hay de. Profesor, ¿y qué pasa en el caso de los niños que en el camino se separan de sus papás entre todo? O sea, que pierden contacto ahí, no es que hayan venido solos, sino que vienen Sí, acompañados de sus progenitores, pero en pues el camino se pierden y ya no tienen contacto con algún familiar. ¿Qué pasa con esos bueno, menores? ahí sí deben de inmediato dar parte a las autoridades, el DIF los tiene que resguardar y la representación consular les tienen que hacer saber a sus consulados para que ellos tomen cartas en el asunto, determinar de qué país son, y ahí sí tiene que intervenir su representación consular para que se pueda hacer la reintegración a sus padres de entrada. O sea, es un derecho. Lo primero que tiene derecho un extranjero, ya niños o adultos, es que su representación consular les ayude. No como van a hacer la semana pasada, vino la esposa del presidente de Honduras a México, allá andaba por Tapachula, con sus camionetas y sus guardaespaldas, y decían los migrantes hondureños, ¿y de qué sirve que venga si no nos va a ayudar? Ojalá la señora de sus grandes camionetas. Pues estás viendo que es un pueblo totalmente, eh, bueno, los hondureños, no tengo nada en contra de ellos, pero les ha ido muy mal con esos gobiernos que han tenido. Pero sí, los niños deben de ser protegidos. Si revisan un poco la ley de inmigración y sus reformas, toda la ley fue para proteger a los menores, todo su cambio. Es deprimente lo que les pasa. Bueno, seguimos un poquito, vámonos con la deportación. Esta de deportación ya es un poquito más, no lo define tanto la ley, ¿no? Pero sí nos va a dar una idea el 144, dice la doctora Mancilla. Nos va a decir el 144, ¿no? Que es la deportación. Bueno, lo vamos a hacer abandonar el país porque no tiene documento migratorio que autorice su legal estancia o por haberse vencido su vigencia del tiempo legal. Esto es puro cuento. Perdón que se los diga, pero había una polaca hace muchos años aquí por mi pueblo donde yo vivo en Contreras. Aquí yo soy oriundo de la Magdalena Contreras, de los Dinamos. Luego les invito un pulquito. Y y andaba robando y haciendo fechorías aquí, buena, pues polaca y todo, ¿no? Y andaba haciendo sus fechorías y entonces fui a migración a decirles, oye, esta mujer está haciendo esto, ya se le venció su permiso, según ella vino porque era gran científica y demás, andaba huyendo de cosas. Y me dijeron en migración, pues no la podemos sacar, ahí si tú quieres la sacamos, pero tú pagas. Digo, no, ¿cómo crees? Fui a la embajada que está en la calle de Cracovia, precisamente, allí en San Ángel, Revolución y San Ángel e Insurgentes, y voy a hablar con el embajador, pues para decirle, oiga, que agarre a su muchacha. En cuanto le dije de quién se trataba, me dijeron, el embajador no quiere saber nada de esa mujer. Tenía el lenguaje más florido, mejor que el de un carretonero de la Merced. Se sabía todas bueno, no pude sacarla. Ya andaba haciendo fechorías. Luego la encontré ahí por el Chedraui de Ajusco.
pero en la realidad dice que va a haber una deportación. Es cierto. De verdad, a veces es deprimente. O andan estos malandros de los colombianos de la gota que prestan dinero. No entran por los canales institucionales, entran por las fronteras, ahí en Chiapas, el río Suchiate, con unas lanchitas por ahí se meten y andan extorsionando a la gente que ingenuamente les cree que les prestan dinero y luego les cobran unos intereses de miedo. Y si no pagan, pues son víctimas de ver. Pero bueno, migración en realidad no los va a detener. Según esto, ¿por qué te van a deportar? Por incumplir la violación a disposiciones administrativas sanitarias. No implica la prohibición de regresar en una futura ocasión y la orden de deportación debe estar fundada y motivada. ¿Cuáles son las causas? Internarte sin la documentación requerida, que habiendo sido deportado te regreses otra vez, si ausentes como mexicano sin serlo. En Chiapas pasó un caso de los del Verde Ecologista, que son especialistas en simulaciones. Ya saben que son lo mismo, pero más baratos. Había un presidente municipal de Chiapas que para obtener votos para el partido le daba actas de nacimiento a guatemaltecos así de México, que habían nacido allí en Chiapas. Y entonces, como tenían actas de nacimiento, les daban su INE, hasta que lo agarraron en la movida. Pues no, imagínenselo. Entonces, se ostentaban como mexicanos sin serlo. Pues van para atrás. Está sujeto a un proceso penal o condenado por delito grave. Bueno, entonces, puede ser, proporciona información falsa, haya incumplido con orden de salida del territorio nacional. Esto de la orden de salida, en la película, si la logran ver, precisamente le dan al papá del niño 30 días para que abandone Francia. No lo hace y luego andan tras de él. Bueno, el artículo 121 regula más o menos similar a la deportación. Tienes que darle su notificación, recibir protección, avisar a los familiares, contar con el traductor e intérprete, avisar al consulado y recibir asesoría legal. Aquí sí vamos a llevar un procedimiento conforme a la ley de procedimiento administrativo. Bueno. La expulsión, ¿se acuerdan de ese comercial que salía hace muchos años que decía la expulsación? Que decía, ¿eso es expulsación? Bueno, la expulsión. El artículo 33 constitucional, antes de la reforma, decía que se podía expulsar a cualquier extranjero sin previo juicio, pues nada más me caía gordo. Los gobiernos revolucionarios lo usaron así como medio de control con los extranjeros indeseables. Incluso nuestro premio Nobel de literatura, Octavio Paz, lo voy a dar tantito, dejo de compartir para verlos, era bien canijo. O sea, dentro de esa fachada de hombre bueno, de letras y demás, cuando a un extranjero le caía gordo Octavio Paz, le decía, te voy a aplicar el 33, porque eran amigos del presidente. Entonces los tenía aterrados. No se atrevían a nada, porque en ese momento en el sistema político mexicano, el 33 decía pues, que el presidente podía expulsar a cualquier extranjero que se inmiscuyera en asuntos públicos. Hoy ya no es así. Ahí tenemos varios. Miren, les voy a dar caso. Yo soy medio chauvinista, pero pienso que no debería de ser. Hay un españolito que anda con la izquierda y es muy meticha. Ah, pero la derecha se trae una guatemalteca que también es bien meticha. Ahí andan los panistas se trajeron a un terrorista venezolano y lo metieron al Senado. O nos acaban de traer al representante del franquismo más anticuado y rupestre, lo acaban de meter al Senado. Las dos fuerzas hacen lo mismo. Traen a sus extranjeros, a sus ideólogos, y entonces los involucran en los asuntos políticos mexicanos. Yo soy de la idea en que ninguno debería de participar. Pero bueno, ya no se les aplica el 33, ya tenemos ciertos derechos. Yo sé que a lo mejor saben a quién me refiero, pero pues no es clase de ciencia política, es otra clase. Me regreso acá a la idea. ¿Qué pasa con el 33 ahora? Bueno, dice el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia podrá expulsar del territorio a personas extranjeras con fundamento en la ley, lo cual regula el procedimiento administrativo, así como lugar y tiempo en que dura la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Pues esto está medio raro, porque en el 2006 vino José María Aznar y llamó a votar abiertamente por Felipe Calderón. O sea, sí se metían, sí se meten. Les digo yo también, los dos bandos traen a sus ideólogos por allí y andan en el Twitter, todos son muy acomodaticios. Pero bueno, ya no se puede expulsar a un extranjero indeseable simplemente porque el señor presidente lo diga. Es más, aunque Andrés quisiera, lo amparas, le pones un procedimiento y no lo sacas. Tienes que realmente acreditarle pues, que anda de metiche. Pero pues por andar dando opiniones, pues no lo vas a hacer. Bueno. Muy bien, hay que respetar su garantía de audiencia. Este es bien importante, importantísimo.
La ley de inmigración. Bueno, la deportación como la expulsión, de tal manera que indica el 114. Corresponde de manera exclusiva al titular del Poder Ejecutivo expulsar al extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente conforme al 33 de la Constitución. Hasta la fecha, ahorita no conozco casos de extranjeros que los hayan expulsado. Y en el supuesto, dice el 144, que pudiera comprometer la soberanía, la seguridad nacional o la pública, o la deportación será definitiva. Entonces, bueno, este tipo de procedimientos, bueno, siempre tienen que ir acompañados de la garantía de audiencia. Debe de darse conforme un juez de distrito en materia administrativa. Esos jueces de distrito están aquí en la avenida, en Periférico. Acuérdense, adelantito de la avenida de las Flores, antes de Barranca del Muerto. Y entonces, pues, se debe de dar su garantía de audiencia. Si la exclusión procede, el Ejecutivo podrá esperar la orden debidamente fundada y motivada con la aclaración de que no podrá regresar al país. Si la sentencia es absolutoria, el extranjero podrá permanecer en el país de acuerdo con la condición de la estancia que le ha otorgado el INAMI. Pero en la realidad, les vuelvo a repetir, no, pues no se hace, incluso por cuestiones políticas. Imagínate que andamos corriendo cuates, así, pues dirían estos mexicanos son intolerantes. No, recibimos a todos, los aguantamos a todos. Yo en lo personal, les digo, no sé para qué los aguantamos, pero bueno, deberíamos de expulsar a todos y nos peleamos nosotros solitos, ¿no? Ya con nosotros solitos tenemos para nuestras diferencias políticas, ideológicas, religiosas, culturales y demás, como ahorita, que se acaba de aprobar ya la Suprema Corte de Justicia de un fallo histórico que hace tiempo se debió de haber dado, el no criminalizar y que ninguna mujer esté en una cárcel por la interrupción del embarazo. A mí no me gusta decir el aborto, interrupción de un embarazo, ¿no? Hay cientos de causas por las que una mujer puede estar allí y sin embargo no hay hombres en la cárcel por eso, ¿verdad? ¿Hay hombres en la cárcel por eso? Imagínate, el hombre que la lleva a la muchacha a que sea en su consentimiento. O sea, hay hombres, no, solo en ellas. Entonces, la corte, entonces, estos grupos que nos acaban de traer la derecha de este país, pues se oponen a eso, a los derechos de las mujeres, a sus libertades, a su libertad de conciencia. Entonces, dices, bueno, ya llegó, ya se fue solito, ya, sin problemas. ¿Algún comentario hasta aquí, muchachos? ¿No? Seguimos entonces. Vamos aquí a compartirles la pantalla. Ay, la tradición, esta es bien bonita. Acuérdense, la tradición es parte también de esta figura del derecho penal que va a hacer que la gente que se quiere sustraer de la acción de la justicia, de ser delincuente de un proceso, pues tenga que regresar y comparecer ante las autoridades para pues, su proceso, cumplir su sentencia, evitar la impunidad. Esa es una figura del derecho penal, básicamente, pero también se presta a triquiñuelas por parte de políticos rateros. Sí, señores. ¿Ustedes creen que Javier Duarte, el de Veracruz, Javidú, se fue a Guatemala nada más porque se le ocurrió irse a Guatemala y allá lo encontraron? Sí, ya confesó, él se entregó lo del hotel que lo agarraron, ya estaba pactado. Es una figura a veces benévola, buena para el delincuente, sí, porque solamente te pueden procesar por los delitos por los que fuiste requerido en la extradición. Así dicen los tratados, ahorita no lo vi, pero en el Tratado de Extradición México-Guatemala está bien clarito, si no mal me acuerdo, en el artículo 15, a ver si alguien me lo puede buscar, lo vemos allí, creo que es dice que solamente se pueden procesar los extraditados por los delitos por los cuales fueron solicitados. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues te vas a Guatemala, haces como que te agarran, tú te dejas agarrar, te dice el secretario de Gobernación, ahí te esperas, manito, voy por ti, y te traemos a Veracruz y tú tranquilo. Y tu señora que siga gastándose los millones de pesos y dólares, se los siga gastando en Londres. Tú no te apures, manito, tú. Entonces, la extradición puede a veces convertirse, si eres un gran abogado, pues en un medio de defensa para que no te agarren. En los 90, Carlos Cabal Peniche, alias el Divino, defraudador de bancos, se fue a Australia, lo extraditaron, pero pues no pisó en la cárcel. El dueño de Altos Hornos de México lo agarraron en España, ya lo trajeron para acá, se hizo un convenio con la Procuraduría, ya no está en la cárcel. ¿Dónde está Lozoya? Pues no está en la cárcel, está donde quiera que sea. Sí, la extradición tiene esa virtud, pero también tiene
vacíos legales o no tenemos tratados de extradición con otros países. Este famoso comunicador abusador de mujeres, Andrés Ruemer, ¿dónde está ahorita? O Kamel Nasif, ¿dónde están los dos? Pues están en países donde no tenemos tratados de extradición. Ahí lo que queda es, conforme al sistema de derecho internacional público, por la reciprocidad, pues pedir la extradición. O otro político, el famosísimo Mauricio Toledo, que por ser hijo de chilenos, hablando de los golpes de Estado, llegan a México y se va para Chile porque pues, es chileno. Una de esas figuras que protegía el AMPA de la Ciudad de México, la AMPA política, porque existe, sobre todo esa del PRD, que son terribles, ¿verdad? Entonces, sirve como medio para atraer a los políticos, a los corruptos y a los delincuentes, pero también sirve como un medio para evadir la justicia. Desgraciadamente, así lo es. Pero bueno, déjenme compartirles otras. Ay, la extradición. Sus fines, bueno, pues la colaboración de Estados, evitar impunidad, principios de ley, especialidad. Solo se va a juzgar extraditado por la conducta por la que se le solicitó. Si ustedes van y leen al rato el Tratado de Extradición con Guatemala, así lo dice. Entonces, pues yo delinco, me voy, hago muchos y solamente me van a poder juzgar por los que me regresen a México. Eso es de ley. Doble tipicidad debe de ser delito en los dos estados. Aguas. Penalidad debe ser un delito grave. Bueno, si yo me agarré, le hice lesiones a un vecino por los cuales tardan en sanar más de 15 días, que si eso sí es delito, entonces sí, pues no me pueden extraditar por eso. Si me voy a otro país, debe ser un delito grave, de los que considera el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ustedes que son penalistas consumados, a mí no me gusta el penal, pero yo sé que a ustedes sí les gusta. Bueno, hay clases activas, la autoridad competente realiza todos los actos necesarios para conceder la extradición. Ahorita tenemos un caso de que está pendiente, el exgobernador de Chihuahua, otro Duarte, que se robó lo que sea, el exgobernador de Chihuahua, ahora ya exgobernador, el del PAN, el bigotón, lo quiso traer y no se dejaba. Pero bueno, intentó. La interna, entre las entidades de un estado federal, bueno, también hay extradiciones, se entregan. La impropia se entrega a otro estado una persona sin cumplir formalidades. Externa ocurre entre estados soberanos, pasiva. En el análisis de su procedencia, cuando lo solicita otro estado, por ejemplo, nos piden una extradición, lo estamos viendo, la definitiva y la temporal. Es decir, definitiva, te lo entrego, tú ya haces lo que quieras hacer. Temporal, como los narcotraficantes, yo te lo mando para que lo juzgues a Estados Unidos y cuando regresa, como el caso del Güero Palma, oye, ¿qué crees? Tiene pendientes conmigo, pásamelo para acá, ¿verdad? Es decir, hay todo un mundo en la extradición sobre acuerdos que se pueden tomar y se pueden llevar a cabo. Entonces, esta extradición, que es muy amplia, podríamos tener clase amplia, completa. Hay una ley de extradición en México, no la estamos viendo ahorita porque no es, pero es parte de la clase del derecho internacional privado. Y a veces se viola la soberanía por esas circunstancias. La doctora Mancilla hablaba acerca de este asunto, ¿no? De que en el caso de Kiki Camarena, que incluso hay series ya ahorita, entraron la DEA, entró por el doctor Álvarez Machain, se lo llevaron a la mala, entraron por él, violaron la soberanía nacional, se llevan al doctor, se lo llevan a Estados Unidos para ser juzgado sin haber pedido la extradición. Violan la soberanía nacional de una manera terrible. Bueno, entonces eso fue un caso en los 80s, 90s que vino a simbrar el asunto sobre las relaciones México-Estados Unidos. Al final regresaron al doctor Álvarez Machain porque fue ilegalmente sustraído de México. Imagínate los agentes estadounidenses entrando por delincuentes como si fuera en el estilo del siglo XIX. ¿Qué eso hacían? Se metían a México por delincuentes. Pues la frontera, ¿quién la cuidaba? No había manera de hacerlo. Bueno, en procedencia de una extradición exige el cumplimiento de los siguientes elementos: la comisión de delito en un estado, procedimiento penal, la conducta, bueno, debe de ser una persona presuntamente delincuente o sentenciada debe encontrarse en el país distinto a aquel donde se realizó la conducta. Por eso se van. Agárrenme primero, así que ya hice de las mías, ya hice fechorías, me voy. Entonces viene la petición de extradición del estado solicitante, debe tener jurisdicción para juzgar al presunto delincuente y el estado requerido debe cumplir con todas las garantías de legalidad para entregar a la persona solicitada. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, porque está muy larga la extradición, ¿no? No veo manos levantadas.
Por eso les digo, la extradición es muy buena, muy propia, pero también tiene esa singularidad. Muchos delincuentes de altos vuelos de cuello blanco y políticos se la saben. Y sus abogados les dicen, huye, y para cuando te regresen, pues te van a juzgar por los delitos por los que te traigan. Y si te encuentran otros, ya no te pueden juzgar. Me imagino, pero así funciona el sistema. Así está hecho. No, no lo inventamos. Entonces, en el caso de esta extradición, les hablaba yo del doctor Álvarez Machain. Bueno, pues fue arbitrariamente detenido, hay incluso videos, películas. Se le acusaba de que él había estado con el caso de Kiki Camarena, y lo tuvo medio con vida mientras lo torturaban. Se le hizo un procedimiento allá en Estados Unidos para poder llevárselo, pero lo regresaron los jueces de los Estados Unidos diciendo que su detención fue arbitraria y se violaron los derechos fundamentales del doctor Álvarez Machain. Es decir, hay casos de extradición, pero para regalar. El caso más emblemático ahorita pues es el del Chapo Guzmán, que al final de cuentas lo tuvimos que entregar porque pues, se nos jugaba muy seguido. Entonces primero fue de la cárcel de Puente Grande, que ahí dicen que fue un pacto realmente entre Chente Fox y el Chapo. Se les fugó en una maleta, en una canastilla de ropa sucia, y ahí se salió, sí, cómo no. Y luego pues se escapa del penal del Altiplano, pues también dices, está bien. Al final la mejor decisión fue extraditarlo y llevarlo. Y ahí los capos. En Colombia funciona mucho también la extradición, pero también tiene lo bonito. Los capos colombianos saben que van a robar y a delinquir y a tener mucho dinero, y al final se van a entregar con la DEA, con el gobierno colombiano, los van a extraditar a Estados Unidos, y si ellos cantan, cooperan en el programa de protección a testigos, les van a dar beneficios, es decir, que ellos pongan a alguien más, y al final saben que van a estar un tiempo en el bote, y al final van a salir con una nueva personalidad, nueva identificación, y van a disfrutar de su dinero. Así funciona, desgraciadamente. Pero bueno, eso es parte del asunto. Luego tenemos la otra parte. ¿Alguna pregunta sobre la extradición? ¿No? Solamente el comentario de que también fue el caso del narcotraficante, la Barbie, Ah, sí. que fue se entregó para que lo extraditaran a Estados Unidos y entrara ya al programa de protección de testigos. Sí, pues es que se la saben. Es decir, saben precisamente que hay beneficios. Me voy a entregar, voy a que me extraditen, que me manden, y voy a salir. ¿Y por qué voy a cantar y voy a poner a otros y así? De hecho, es lo que se está esperando, ¿no? Pues que algunos amplios sectores esperan que Lozoya cante mejor y cante mejor que Pedro Infante, a ver si pone a alguien. Pues bueno, a eso lo trajeron. Bueno, dejamos el tema de la extradición, si no tienen otra pregunta, no sé. Yo, profesor, en el tema de la extradición, a mí no me quedó claro, por ejemplo, es que yo sí he conocido este caso de los famosos colombianos, ¿no? Que dice que andan prestando dinero. Por ejemplo, o sea, si se demuestra la ilicitud de sus actos, ¿cómo se puede proceder contra ellos? O sea, ¿sí se pueden, digamos, procesar o Sí. cuál es el procedimiento ahí? De hecho, si te das cuenta, luego salen las noticias que los detienen por andar clonando tarjetas, robo a casa habitación, sobre todo venezolanos y colombianos, o sea, no todos, hay gente muy honorable. Y los llevan a la procuraduría allá en el búnker de la Doctores. Y ahí los tienen y los procesan y dicen, andaban clonando tarjetas. Asalto a mano armada en casa habitación, en la calle, todo eso, son bandas bien elaboradas. El asunto es que no sabemos si los están deportando al final o dónde los tenemos. Porque sí se les procesa, pero por ejemplo estos jóvenes que andan en las motos ahí cobrando para los extorsionadores, el problema es que las autoridades civiles o las policías pues no les pueden hacer nada. La misma ley de inmigración dice que no tienen facultad para detenerlos por su condición migratoria, solamente los del INAMI. Entonces, cuando cometen un delito, evidentemente sí los tienen que presentar ante la Procuraduría, iniciar su carpeta de investigación, hacer todo el procedimiento judicial, judicializar las carpetas en caso de que se haga necesario y que los jueces determinen, pero sobre todo dar vista a la migración. Yo considero que al final de que sus sentencias deben de deportarlos, pero esa parte la tengo oscura y lo he querido preguntar a la Procuraduría y al INAMI. Al final de que cumplen estas condenas, ¿los deportamos o se quedan en México? Porque siguen haciendo sus fechorías.
Sobre todo, ¿sabes dónde sale mucho? En el Canal 4. Y agarraron una bata de colombianos y se metían a robar y andaban clonando tarjetas. Como este famoso, de los países ¿dónde era? De Rumanía, que andaban en Cancún haciendo toda una serie de averías. Ya los tenían en la mira y que lo detuvieron hace poco. Traían todo un esquema de ilicitud de tarjetas, clonación de tarjetas, robando así a manos llenas. Pero bueno, hay cierto contubernio de las autoridades migratorias en eso. Es más, todas las teiboleras que entran a México entran porque las autoridades migratorias las dejan entrar. Así de fácil. Llegan con son bailarinas y edecanes. No, por favor, o sea, entran con esa categoría, pero al final van a trabajar en los antros de la Ciudad de México y de otras ciudades. Entonces, ese tipo de asuntos, el Instituto Nacional de Migración tiene mucha corrupción, mucha. Desgraciadamente, padecemos de eso y pues espero que lo estén limpiando porque pues entran como si nada, ¿verdad? Y te digo, yo quise sacar una polaca, no pude. Dime, Fer. No, entonces, nada más el INAMI es quien tiene la facultad de detenerlos, o sea, la Sí. policía municipal, por ejemplo, ministerial, ¿no? No pueden. No, solamente es el INAMI los que los puede detener, no hay otra. Por ejemplo, la Guardia Nacional, ¿ahí qué injerencia tiene con ellos? Sí los puede de alguna manera detener, pero no puede tomar sobre ellos determinaciones. Simplemente la Guardia Nacional está para cuestiones de protección, no para revisar la estancia migratoria de las personas. No puede es que hacer ¿sabe eso. por qué lo comento, profesor? Porque luego creo que también, digo, es como de ambos lados, ¿no? En donde hay este tipo de situaciones complicadas, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, yo escuché un caso en donde a los colombianos que extorsionan a la gente, los estaban extorsionando porque autoridades que no eran del Instituto de Migración les decían que los iban a detener y a procesar y entonces les pedían dinero, ¿no? Para sí. no actuar. Terminando la clase, los voy a mandar. Está en la ley. Esta se me fue del radar, pero se los voy a mandar. Sí, nadie más está capacitado o autorizado para detener extranjeros que no sea el INAMI. Ya si te agarran por una cuestión de delito, si te tienen que presentar, o ya lo dice la Constitución, debes ser puesto a disposición del Ministerio Público. Y ya el Ministerio Público, si ve que eres un extranjero, lo primero que debe de hacer es hacer la atención consular. A ver, llamen a su consulado para que vengan aquí. Imagínate que te digan a tu cónsul, oiga, tenemos aquí a 3 ratitas que vinieron aquí andan haciendo esto. Pues ni modo, tienen que ver a sus muchachitos. Pero bueno, yo te digo, fui con el cónsul polaco, pero como no había un procedimiento penal o ministerial, me dijo así, no quiero saber nada de esa señora. Dijo, bueno, hasta él lo había insultado, pero no se puede, ¿vale? Bueno, gracias por esa pregunta. Y tenemos otro, bueno, ya tenemos a gente que ya está condenada en México, ya está siendo procesada, ya viven aquí en México, en una cárcel, en un cerezo, en un reclusorio, porque nos encanta el eufemismo. Centro de readaptación social. ¿Cuál centro de readaptación social? Son cárceles, son prisiones en donde, como dijera José Revueltas en Lecumberri, había un letrero que decía, en este maldito lugar no se castiga el delito, se castiga la pobreza. De dolor y de miseria no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Eso es lo que se castiga. Pero bueno, hay gente que sí está tratada aquí en México, ya son gente que está cumpliendo condenas. Tenemos estos traslados de personas y personas condenadas. Y entonces son beneficios que dan para que puedan cumplir sus sentencias en sus países de origen o donde residen habitualmente. En el caso de Florence Cassés, Sarkozy vino a México pretendiendo que se hiciera eso y que se la llevaran. Y allá iba a cumplir su condena, pero conforme al convenio de Estrasburgo, pero no quiso el gobierno mexicano porque la intención de Francia era llevársela y allá que no cumpliera su condena y que sacarla. A mí Felipe Calderón jamás me cayó mal, siempre me ha caído mal. Fue la única vez que lo reconocí y dije bien, se opuso. ¿Qué pasa después? Viene el cambio de gobierno, porque acuérdense que cuando vino Sarkozy con su mujer, Carla Bruni se llamaba la modelo, bueno, la llevó hasta el Senado. Los senadores mexicanos parecían perritos en carnicería. Y no les digo porque es muy grosero lo que se expresa, pero de veras,
tomándose fotos, viendo la super top model. Cambia el gobierno de México y entonces viene el cambio de política y se determina que sí sale Florence Cassés. Precisamente, y lo dijo la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, no se le dio la atención consular. O sea, el gobierno de Francia quería que se cumpliera con este tratado, este convenio de Estrasburgo, se llevara a París, a Francia, y allá entonces que cumpliera su condena, pero bueno, por eso está el caso de Florence Cassés. Es un caso todavía controvertido, todavía lo podemos incluso seguir platicando, todavía le reclamamos a Loret de Mola sus montajes con García Luna Productions, y todavía a partir de 16 años hay gente inocente que puede estar purgando condenas. Yo no lo sé, no soy juez, pero se pretendía que Florence saliera a través de este medio, esta figura jurídica, de este convenio, saliera a Francia para que ella cumpliera su condena. Entonces Nicolás Sarkozy llegara y decir, mire, ya fui a México y me traje a Florence. Y Calderón le dijo, no, compadre, no te la llevas. Nada, después llegó Peña Nieto, arreglaron las diferencias y casualmente, fíjate, llega la sentencia de la Corte donde dicen, se libera a Florence Cassés, ya dan la orden a la cárcel de Tepepan, que está acá por Xochimilco, y ya estaba el avión en el aeropuerto para llevársela. Tú dime si no estaba arreglado el asunto. Claro que estaba planchado. Sí, ya, pero bueno. Entonces, es un caso que todavía nos sigue sonando en las orejas por lo que representó, por lo que sigue siendo. Es más, Florence dice la fecha, yo no participé. Y después de muchos años, yo ya he cambiado un poco mi pensamiento. Originalmente yo sí creí, porque había imputación directa por parte de los secuestrados. Pero ya conociendo las artimañas y argucias y de cómo se manejaba el gobierno de Felipe Calderón, poniendo nuestra seguridad en manos de un narcotraficante, de alguien que era capaz de esas cosas, al final como que sí he cambiado mi pensamiento, de decir, quizás sí tenía razón Florence. Florence siempre dijo, yo no participé, yo no estuve ahí. Se violaron sus derechos de presunción, de inocencia, de legalidad, de garantía de audiencia. El más importante, el de tener una representación consular. No le dejaron llamar a su consulado. Por eso sale Florence. ¿Vale, jóvenes? y dice Loret, no, yo no dije nada, yo no sabía. Y le dice a Laura Barranco, la jefa de producción, sí lo sabías, no te hagas tarugo. Yo te dije, ya párale, ya bájale. Y dice Loret, no, yo ni sabía. Nadie me dijo. Nunca se entera Loret de Mola. Entonces, es un caso que sigue abierto, nos va a dar todavía mucho material por muchos años. Y entonces, bueno, este convenio de Estrasburgo sirve sobre todo para que personas detenidas en un país o que están cumpliendo una condena puedan ir a su país de origen y allá resolver su condena junto a su gente y sobre todo. Me acordé de un caso que les quiero compartir rápido un minutito. Era de una viejita. Yo iba para el reclusorio norte hace muchos años. Iba en el camión, pues yo pues empezaba a litigar. No tenía yo mucho dinero, pues iba a ver un caso. Iba agarrado del tubito, ¿no? En el camión, rumbo al reclu. Iban un par de viejitas platicando y le dice una a la otra, ay señora, ¿qué cree? Mi hijo cayó esta vez en el norte. Me hubiera gustado que quedara en el oriente. Me queda más cerquita. Es decir, ya sabía que su hijo era una rata consumada, un delincuente. Y decía, es que acá me queda más lejos para ver a mi hijo, me queda más lejos. Entonces, bueno, pues ya, hay veces en que estos convenios hacen que esta gente que agarran puedan irse a sus países. Mis hijas son muy fanáticas de un programa que se llama Aeropuertos. No sé si lo han visto. Agarran a gente, ¿sí lo has visto, Gabriela? Los pobre gente, son de otros países, son burreros o gente que luego les meten a las mujeres aquí un montón de cosas o tomados, en fin. Y mis hijas, papá, ¿se va a quedar muchos años ahí? Digo, no, hija, no. Si son inteligentes sus gobiernos, van a pedir que a esa persona le aplican el convenio de Estrasburgo y pueda cumplir su condena en su país de origen. O sea, tampoco te preocupes. Pobrecita, papá, es que mira, esa señora ya viejita y todo, sí, hija, tiene que cumplir su condena para que se pase de ahí viva. Pero estos convenios le van a permitir regresar por lo menos a que la visiten y no digan como la viejita, me hubiera gustado que quedara en el oriente porque me queda más cerquita. Bueno, chicos, les agradezco mucho que hayan estado hasta mí, escuchen siempre mis aventuras y mis comentarios y que por cierto les digo, por eso no sé por qué se quedan en mi clase, pero bueno, les agradezco mucho. Sí, gracias por seguir mandando sus reportes, son geniales. No me canso de verlos, son muy buenos, los de a mano también, y sigan compartiéndome su creatividad en los reportes, que yo me alimento mucho de ellos. Gracias a todos. Nos vemos la semana que entra y pórtense bien. Ya es hora. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.